En Chile nos falta trabajo. Falta gente que cuente con las habilidades necesarias que van a exigir las empresas de cara al 2030. Por ejemplo, esta semana me puse a revisar ofertas laborales de empresas como Banco Estado, Sura, Enel o incluso municipalidades, y estas son las palabras que resonaban. Te las voy a leer. IA, automatización, Power BI, análisis de datos, prompting, documentos con IA, gestión digital. Vamos a la primera habilidad. Prompting profesional. Hoy no es suficiente con tener la habilidad de programar para aquellos que estudiaron informática, por ejemplo, sino que hay que saber cómo preguntar a los asistentes que ya están a nuestro servicio, los asistentes de inteligencia artificial generativa o multimodal. Entonces, de cara al 2030, o si queremos extenderlo un poco más de aquí a 10 años más, las empresas van a estar buscando a personas que sepan cómo preguntar a estas inteligencias. Imagínate a dos secretarias, una trabajando en sistemas tradicionales, que de hecho ya utilizan computador y de hecho las herramientas de Office tradicionales, y otra secretaria que ya usted está utilizando algún programa de asistente multimodal o generativo, ¿sí? ¿Qué hace este asistente? Resume, analiza información, te escribe un correo en segundos, solamente tú tienes que ir editando algunas palabritas, y finalmente lo que hace es ganar tiempo, ¿verdad? También es mucho más preciso en la información que te da, ya viene corregida, no tienes que estar tecleando. En definitiva, ¿a quién van a contratar? Por lo tanto, no es que tengas que replantear todo, toda tu carrera si es que ya estudiaste alguna desde cero, sino que integrar esta herramienta y aprender, digamos, a ser un profesional en la creación de prompts o instrucciones para estos asistentes multimodal. Análisis de datos a nivel usuario. ¿Te acuerdas cuando te pedían, y ya incluso todavía te dicen, ¿tiene Office nivel usuario? Ya. De aquí a unos años nos van a decir, ¿es analista de datos a nivel usuario? O sea, las empresas no quieren a un ingeniero hiperespecialista en hacer una profundidad y dimensionar datos y no. Lo que les interesa es que nosotros sepamos discriminar entre una cantidad significativa de información que se nos va a presentar, ¿verdad? A través de estos programas, por ejemplo, Power BI, y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? De acuerdo al análisis que yo realizo, logro vislumbrar esta oportunidad de negocio. Logro ver que este proceso nos conviene implementar o en este momento no es conveniente por tal y tal motivo. Aquellos profesionales que se capaciten a nivel usuario desde ya en alguna de estas herramientas para analizar datos van a ser muy bien valorados. Creadores de procesos de automatización sin código. En esta habilidad, hoy día, por ejemplo, si nosotros pedimos una hora en una clínica, por lo general al Gmail nos llega una notificación diciéndonos la hora exacta, el doctor que nos va a atender, ¿verdad? Y también que lleguemos con 15 minutos de antelación para registrarnos. Todo ese proceso lo hacen programas como Zapier, que registran todo el flujo de lo que se realiza internamente en la clínica, y desde que el momento en que la asistente humana, en este caso, ingresa la información del paciente, desde ese instante el programa empieza a generar una serie de pasos hasta que esa notificación llega al paciente. Asimismo se realiza, por ejemplo, si ustedes han trabajado alguna vez en Uber, los restaurantes de Uber trabajan con un sistema similar, ¿sí? Donde llega el recibo, ¿verdad? Con el pedido del cliente, y allí se empieza a generar una serie de procesos hasta que finalmente llega la notificación en este caso, a quien colecta el pedido, lo va a buscar al restaurante, y ahí ambos reciben la información a través de un sistema. Ahora, quizás puedas pensar, ¿y qué voy a hacer yo ahí? Si al final ya el proceso está realizado, no se tiene que hacer de manera manual. Ahí es donde entran estos creadores de experiencia de automatización. O sea, que van a ser personas que al mirar, ¿verdad?, que hay ciertas actividades que en empresas se realizan de manera manual todavía, van a tener noción y conocimiento de programas que pueden automatizar esos procesos. Y bien, después de que se automatizan esos procesos, hay que mantenerlos. Por ejemplo, WhatsApp Business tiene la opción de enviarnos un mensaje a través de un bot, ¿verdad? Que nos dice buenos días o buenas tardes de acuerdo al tono. Y ese mensaje puede ir cambiando de acuerdo a las temporadas. Por ejemplo, si llega una fecha importante como la que viene, que es Navidad, ese mensaje debería estar
dirigido, ¿verdad?, a la audiencia navideña. Entonces, ahí es donde se van a requerir estas personas que tengan esta capacidad analítica, pero a la misma vez creativa, de ir mirando, ¿verdad?, cómo van funcionando estos flujos de trabajo surtiéndose con la inteligencia artificial. Otra habilidad va a ser un orquestador o coordinador de sistemas inteligentes. Tenemos en el mercado ya funcionando una cantidad de asistentes generativos, ¿verdad?, como ChatGPT, como Copilot o Gemini, y creemos que con saber uno eso va a ser suficiente. Y la verdad es que estamos bien equivocados, porque la persona que va a ser valiosa de aquí a 5 o 10 años más va a ser aquella que sepa discriminar entre qué inteligencia artificial va a utilizar y para qué proceso dentro de la empresa, ¿sí? Y también, un punto muy importante, la ética. De qué manera va a utilizar esa herramienta y a su vez cuidar, ¿verdad?, los aspectos legales y éticos de esa empresa. Entonces, esta persona tiene que tener una capacidad de análisis profunda y un conocimiento también vasto de las distintas herramientas que existen en el mercado y discriminar, o más bien segmentar, cuáles van a ser las más apropiadas para ese trabajo en específico que le está contratando a la empresa. Y la última, y que creo una de las más relevantes, es la comunicación y la huella digital. Hoy en día los reclutadores están mirando antes que tu currículum, solamente el momento que tú le envías tu currículum y leen el nombre, ya lo están googleando. Y están mirando quién eres, qué haces, qué información hay tuya en internet, cuál es tu LinkedIn, cuál es tu Instagram, qué información tienes en TikTok, a qué información está asociado a tu nombre. Toda esta huella digital que estamos dejando tenemos que replantearla desde el aspecto profesional. Es verdad que las redes sociales son de uso personal, pero lastimosamente para algunos y para otros, bueno, les viene bien en el ámbito profesional, ya los reclutadores están mirando eso. Entonces, no nos podemos esconder. Llegamos a un lugar, a un curso, llegamos y nos presentamos en una empresa, con los compañeros de trabajo, en entornos familiares, y ya están buscando información tuya. Entonces es ineludible que en algún momento vaya a saltar algo que a lo mejor no sea tan agradable. Ahí es donde yo te recomiendo pulir tu huella digital, sanearla, por así decirlo, y también replantearte la forma en que te estás mostrando en el mundo digital. Mostrar, por ejemplo, tus habilidades, lo que tú sabes hacer, qué podrías mostrar al mundo desde tu autenticidad. Estas considero que son algunas de las competencias más relevantes y ya voy a decir algunas otras en los próximos videos.